Saben, después de haber pasado tanto tiempo jugando esta saga, aprendí una cosa. El sufrimiento en Fire Emblem es... inevitable. Ay, el sufrimiento. Pocas cosas hay más horribles que sentir ese batiburrillo de ansiedad, tristeza, furia silenciosa y otro montón de incontrolables emociones no muy placenteras para nadie. Lo cierto es que siempre vamos a sufrir con estos juegos, como cuando te matan a un lord cuando estabas a punto de acabar el mapa, como cuando te salen refuerzos enemigos que dejan vendidas a tus unidades frágiles, como cuando un personaje te sube de nivel y nomás aumenta su... salud. O cuando tenés que jugar al Fire Emblem Fates. Es broma, es broma. Pero no solamente sufrimos nosotros. Quiero decir, esas piezas de ajedrez que estamos controlando la mayor parte del tiempo están en medio de un conflicto bélico. Y... eso no es lindo. Fire Emblem Three Houses, el 16º juego de la saga, introdujo a personajes muy variopintos y extremadamente queridos por los jugadores. Bueno, al menos la mayoría. Pero recordándolos, me di cuenta de que no se vieron inmiscuidos en un conflicto armado nada más empezar el título, como pasa siempre. La mayoría, de hecho, vive una vida aparentemente normal, pero que a pesar de ello, muchos de los trasfondos de estos chicos compiten para ser de los más densos de la saga entera. Bueno, la mayoría de ellos. Y eso ya es decir mucho. En esta serie de videos nos vamos a enfocar justamente en eso, y vamos a ir ordenando a los personajes desde aquellos cuyos eventos canónicos no tuvieron mucho impacto hasta aquellos que necesitan un maldito psicólogo. Y vamos empezando por... Abarcando la mitad sur de Fodlan, el continente en el que ocurren los eventos del juego, se encuentra el Imperio de Adrestia. No sería erróneo afirmar que se trata de la nación dominante en Fodlan y tiene más de un milenio de historia que respalda esa afirmación. En el monasterio de Garreg Mach, este territorio está representado por la Casa de las Águilas Negras, entre cuyos estudiantes hay varios que gozan de posiciones privilegiadas, pues se trata de gente que nació por parte de gente influyente en el imperio, o bien individuos privilegiados que nacieron con un emblema, que es algo así como lo más valioso para el estatus de alguien en la historia de este juego. El par con el que empezamos esta lista justamente aplica para ambos casos, y sí, estoy hablando ni más ni menos que de Caspar y de Linhardt. Repasando un poco sus historias y trasfondos, estos personajes realmente no han visto dificultades significativas. Empezando por Caspar, si bien no nació con un emblema y aparentemente fue eclipsado por su hermano mayor, este nació en una familia extremadamente bien acomodada en el imperio, la de su padre, Count Berliez, que luego formaría parte del derrocamiento del emperador y gozaría de aún más privilegios si cabe. Linhardt, yendo por el mismo lado, no solo nació en una familia bien posicionada, sino que encima tiene el milagro que supone tener un emblema, el emblema menor de Setlin. Por casualidades de la vida, ambos se enlistan a la academia y se hacen amigos, y sus personalidades de verdad que reflejan muy bien lo poco que tuvieron que vérselas con la cara más dura de la vida. Mientras que Caspar tiene cero tacto al momento de tratar con temas delicados, como se ve en su support con Petra, Linhardt ni siquiera llegó a estar en una batalla real. Durante el timeskip, no cambia nada el panorama, pues sus familias están entre las mejor posicionadas durante el conflicto a escala continental, así que, sí, por muy bien que me caigan, estos dos se ganan el puesto de los menos sufridos de las Águilas Negras. Por debajo del Imperio de Adrestia, tenemos a un archipiélago conocido como Brigitte. El Imperio y este conjunto de islas perdidas de la mano de Dios tuvieron un conflicto bélico. Ahora que lo pienso, Adrestia se la pasa buscando bardo con todo el mundo. Lo que resultó en el asesinato del rey de Brigitte y la captura y traslado de su hija, que está en una fina línea entre ser una prueba de paz entre ambas naciones y ser una prisionera de guerra. Estamos hablando de Petra, quien a muy temprana edad tuvo que perder a su papá y ser movida a tierras desconocidas, en donde la gente ni siquiera hablaba su propio idioma. Incluso en el tiempo presente del juego, ella tiene dificultades para conversar. Muchas dificultades. Locus? Elasticity? Sin embargo, Petra es realmente abierta con respecto a este tema y a la mera hora vio su situación como una oportunidad para mejorar. En el timeskip es de hecho su pasado el que menos mella hace en su personaje y está dispuesta incluso a colaborar con Edelgard en caso de no haberla reclutado. Así que, bueno. Mírala cómo llora. Ah, no, lo está disfrutando. Qué
La casa Hresvel, que ocupa a quien es emperador del Imperio de Adrestia, siempre tuvo una casa respaldándola y protegiéndola como si fuese su sombra. Esta es la casa Vestra. Edelgard, con tan solo 4 años, se lastima levemente en una ocasión. Esto ocasiona que el hijo de la casa Vestra de 6 años sea fuertemente reprochado. Eres el sirviente de la señorita Edelgard. Debes protegerla con tu vida. Esas fueron las palabras del padre de Hubert, y fue ese el preciso instante en el que se le metió bien en la cabeza que debía de protegerla. En ese momento, probablemente ni siquiera sabía el motivo. El padre de Hubert, intentando proteger a su hijo, forma parte de un complot contra la casa Hresvel y aquel entonces el emperador. A consecuencia de ello, Edelgard, el motivo de la vida de Hubert, es trasladada como un animal de ganado al reino de Fargus. Hubert, posterior a esos eventos, tuvo que soportar ver cómo le hacían todo tipo de experimentos a Edelgard, el mero motivo de su vida, y por quien, con el pasar de los años, desarrolló sentimientos románticos. Ella sufrió los peores males en frente de sus propios ojos. Ahora bien, es cierto, salvo por lo último, él nunca mostró que sus vivencias desdichadas le indujesen especial dolor. Entonces, ¿por qué se encuentra por encima de Petra? Bueno... It is you, Lady Edelgard. Did you ever really doubt? Hubert, you never cease to surprise me. Fue ignorado, pisoteado, humillado por la persona que amaba. ¡No, mi compa, no! Che, Midmair, ¿te volviste loco o qué? ¿Ferdinand no sufrió un carajo? Es cierto que el trasfondo de Ferdinand no es trágico en lo absoluto. Nació en una familia reconocida y muy bien aceptada. Su padre le dio una crianza excepcional y encima tiene un emblema, el emblema menor de Sihol. Lo jugoso del asunto justamente no está en su pasado, sino en la segunda mitad del juego. Su papá, el duque de Aegir, y referente para el Ferdinand chiquito, resulta ser un político corrupto. ¡Qué novedad! Y Edelgard, una vez ascendida al trono, no solamente le revoca el estatus de su casa, sino que también lo destierra y lo deja sin nada. Y por extensión, la vida de Ferdinand da una vuelta de 180 grados y ahora es... un plebeyo. Independiente a la ruta y, bueno, ¿qué digo? Independiente a la línea temporal, el destino de Ferdinand con su papá es muy amargo. Ferdinand se entera de que su rival Edelgard le quitó absolutamente todo e impotente debe de ir adaptándose a esa nueva situación. Y mientras tanto va descubriendo que la persona que más admiraba en el mundo no era diferente a las personas corrompidas por el poder que él tanto despreciaba. Y para acabarlo de empeorar, debe ver morir a esa misma persona en las condiciones más denigrantes. O en caso de Three Hopes, Que todos hacemos como que no es canon, por cierto. él mismo debe de hacer el trabajo sucio, y a sus espaldas siempre se encontrará ese imperio del que tanto se enorgullecía pertenecer, burlándose de su desdicha. Sin embargo, a pesar de todo esto, Ferdinand tiene un final feliz. A menos de que no lo reclutes o lo mates. Y tiene un desarrollo de personaje como pocos, en serio que algún día debo de hacerle un video. Por eso mismo y por la locura que se viene más adelante, Ferdinand se queda relativamente bajo en el sufridómetro. Che, haciendo un poco de spoiler, ¿qué carajo pasa con los padres en Adrestia? En serio, están todos locos. El imperio tiene una sociedad bastante elitista basada en el sistema de casas y emblemas, como vimos previamente, pero en algunas casas esto llega hasta lo más enfermizo, tratando a la plebe como poco más que basura y repudiándolos tanto que ese odio salpica incluso a los menores de las familias nobles. Bernadetta es justamente ejemplo de esa situación. Su papá le prohibió interactuar con la plebe de cualquier forma, justificándose con que la heredera de la prestigiosa casa Barley no se involucraría con ellos. Esta desesperada búsqueda de perfección lo llevó a infligir auténtico daño a su propia hija. La sometió a un entrenamiento en el que la ataba a una silla durante días enteros para mantenerla callada y sumisa, en búsqueda de que se convierta en una esposa perfecta. En una ocasión se hizo amiga de un niño de la plebe y su padre, en respuesta, lo buscó y muy probablemente lo mató, diciéndole luego a su hija que eso es lo que le pasaría a aquellos que se involucraran con ella. Bernadetta entonces se convirtió en una chica inadaptada y temerosa. Lo más triste del caso es que de no haberla reclutado en tu partida, esta irá forzadamente a la guerra a favor del imperio durante la segunda mitad del título, y en una táctica francamente horrorosa por parte de Edelgard, una de las únicas amigas que Bernadetta conoció en toda su vida, esta sería quemada viva. Esta es pues una historia trágica, pero apenas vamos por la mitad.
Justo como nos demuestran el padre de Ferdinand y el de Bernadetta, el imperio se encuentra lleno de gente deleznable que no ven ni a su propia familia como seres sintientes y no tienen ningún tipo de reparo en abandonar a un miembro de ellas si es que con tal atrocidad los borran de sus vidas, como si fuesen una mancha removible. Este mismo es el caso de Dorotea, cuyo padre la abandonó debido a que nació sin un emblema. Antes de eso, tuvo que ver a su madre caer enferma y morir lenta pero inexorablemente. Una vez tirada en las calles, era tratada como poco más que una moneda de cambio para la escoria de la sociedad imperial. Múltiples veces intentaron secuestrarla, sacar provecho y luego deshacerse de ella. Pero gracias a la influencia de Manuela, Dorotea tuvo la oportunidad de salir de esa situación y empezó sus audiciones para convertirse en cantante debido a su espléndida voz. Una vez que empezó a tener reconocimiento, un noble se le acerca e intenta flirtear con ella. Este le dice que antaño tuvo a una mujer inservible de la que se alegra haberse deshecho, justo como se deshizo de su hija de sangre impura y barata. Ahí fue cuando Dorotea se percató de que de hecho estaba hablando con su propio papá. Durante toda la primera mitad del juego, Dorotea demuestra las mellas venidas de su pasado, mostrando profundo repudio hacia los nobles que se enorgullecen de su posición, y la cosa no mejora mucho para ella en la segunda mitad, donde es llevada al campo de batalla a pesar de su profundo odio por las batallas, y ve de primera mano cómo la institución que la acogió cuando no tenía absolutamente nada fue reducida a cenizas. Historias como las de Bernie y Dorotea muestran las consecuencias más horribles venidas por el sistema de emblemas en una sociedad noble podrida, pero estos ni siquiera son los peores ejemplos. A decir verdad, Edelgard no necesita presentaciones. No por nada fue el personaje más popular y el que más reacciones polarizadas generó en el fandom una vez que salió el juego. Porque eso de tratar de conquistar un continente a expensas de las vidas de tus amigos, pues no todo el mundo lo va a ver bien. Lo que sí es cierto es que de entre todos los estudiantes de las Águilas Negras, creo que es sin dudas quien más penurias tuvo que haber pasado. Luego de que su padre fuese arrebatado del puesto de emperador, este se convirtió en poco menos que un títere de otros muchos más poderosos que él. Estos tipos ocultos en las sombras usaron a sus 11 hijos como si fuesen conejillos de indias, entre ellos Edelgard, sometidos a inenarrables experimentos y torturas con el objetivo de ver si es posible que una sola persona pudiese tener dos emblemas en un mismo cuerpo. Edelgard tuvo que ver cómo su familia moría lentamente, tuvo que presenciar a su hermano mayor llorando y gritando por ayuda en la oscuridad, a su hermano más pequeño perdiendo la cordura por completo y olvidando incluso a cómo hablar, a su hermano mayor paralizado por el uso de sustancias que lo acabarían destruyendo internamente. Edelgard pasó por todas y cada una de esas etapas descritas, por todas y cada una de esas torturas, y al final tuvieron éxito con ella. Una persona con dos emblemas, el emblema menor de las Santas Seiros y el emblema de fuego. Y eso es apenas el inicio de su tortuosa vida. Durante la segunda mitad del juego, Edelgard busca destruir el sistema de los emblemas y comete todo tipo de atrocidades en nombre de su objetivo, pero tras oír todo esto, ¿realmente podemos culparla? Hasta ahora, hemos visto personajes que sufrieron más o sufrieron menos, pero independiente a ello, siempre tuvieron la oportunidad de tener un final feliz, formar una familia o vivir con aquello que aman. Este caso está acá arriba porque precisamente es diferente. La casa Bartels es probablemente la más retorcida de todo Three Houses, y es ahí de donde vienen Mercedes y su hermano, Emil. Estos hermanos nacieron sin emblemas y creo que sobra decir lo que ello conlleva. Ambos, junto con su madre, tuvieron que aguantar todo tipo de maltratos de su propia sangre durante años. Emil, el hijo menor, le dice a su madre que huyan lo más lejos que puedan y que lo dejen atrás. No habría forma de que los tres pudiesen escapar. Emil entonces tuvo que aguantar las peores torturas tanto físicas como psicológicas en ese lugar, completamente solo. Con el pasar de los años, todos esos maltratos y abusos lo marcan como ningún otro pasado ha marcado a los personajes que vimos hasta ahora. Su propio padre lo convirtió en una máquina asesina, un hombre sin atisbo de humanidad que no difería de una espada oxidada que usas hasta que finalmente se rompe. Sin embargo, todo desbordó aún más el día en el que su padre encontró dónde se encontraban su antaño esposa e hija. Su exmujer ya era mayor y no podría tener hijos con él, por lo que anunció a los cuatro vientos que aún le quedaba su hija Mercedes. Esta excusa de hombre se encontraba ansioso por encontrarla y abusar de ella, tratarla como un mero escalón que le diese más hijos con la posibilidad de tener un emblema y ascender en la jerarquía imperial. Emil no se contuvo y procedió a matarlos a todos, extinguiendo así la casa Bartels y quedando sin nada a lo que aferrarse. Eventualmente, Edelgard encontraría a Emil y le haría olvidar absolutamente todo su pasado, convirtiéndolo en Yeritza y volviéndolo a usar como una mera herramienta, el Death Knight. A pesar de lo que he narrado de Edelgard, yo personalmente defiendo que Yeritza es quien más tuvo que sufrir de entre todos
todas las águilas negras, pues a diferencia de la emperatriz, él no tiene ningún final feliz. En la segunda mitad del juego, Yeritza debe matar a Mercedes, a su propia hermana, en caso de no haberla reclutado en la ruta de Crimson Flower, o en caso contrario, hacer que Mercedes mate a su querido hermano. No mejora nada que, en caso de que Violet se case con él, este nunca puede superar sus demonios internos y eventualmente el protagonista tendrá que matarlo. En ninguno de los escenarios, Yeritza puede vivir una vida plena. No puede superar los demonios que lo aquejan y en ninguno puede demostrar que el tierno Emil sigue con vida para desahogarse en los brazos de su familia. Simplemente el personaje más desdichado de las Águilas Negras y uno de los más desafortunados de todo Three Houses. Uf, un video denso, ¿ah? A pesar de lo denso que se puso, espero que les haya gustado mucho. Muchísimas gracias por su apoyo, de verdad. Este es el primer video del año 2025, que espero esté lleno de éxitos para todos ustedes. Les dejo acá abajo los recursos utilizados en este video, y no olviden ver la pestaña de comunidad para ver qué nos depara este mes en cuanto al contenido. Sin más que decir, me despido y les deseo un tardío pero muy sincero ¡Feliz Año Nuevo!